hay dos cosas que los hijos cuando ven llegar al papá tienen dos opciones. Una de ellas es correr a donde está su papá y la otra opción es ir y correr y esconderse en un closet, ¿sí? Cuando debe de ser un lugar seguro, un lugar de paz, un lugar de tranquilidad. Con esto cerramos la cortina y hablamos de la cobertura de Dios, que es un lugar seguro, un lugar donde nosotros podemos decir orgullosamente, esta es mi lugar, mi casa, mi hogar, mi habitación, aquí es donde yo descanso y tengo la seguridad, ¿sí? Bueno, la Biblia menciona una poderosa verdad, ¿sí? Vamos a decir, hemos entendido hoy día, y esta es la que no somos de este mundo. Y con esto empezamos. No somos de este mundo. Adelante, Isaías y Kevin. Micrófono está cerrado, Isaías. Tu micrófono está cerrado, Kevin. Está cerrado. Está cerrado. Ok, amén, amén. Ahora sí, ¿listo? Ahora sí, adelante, yo cierro mi micrófono. Ok. Sí, retomando lo que dice Juan 17, 16, dice el Señor que no somos de este mundo, ni dice como yo soy del mundo, dice no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Así es. Retomando eso, sabemos que nosotros, en el tiempo que Dios nos da, nos da esta palabra, nosotros en ese momento ya tenemos que estar en ese momento creyendo, ya creen esa palabra, que no somos de este mundo. Y ya cuando uno ya entiende que no somos de ese mundo, cuando tú estás poniendo ya los ojos en lo celestial, las cosas materiales ya no te van a llamar la atención, ya no te van a distraer, porque tú sabes que vas de pasada, que tú ya no eres de este mundo. Y retomando todo lo que tú estabas diciendo atrás, ahí es donde entra Salmo 91, dice que el que habita al abrigo del Altísimo, ahí tenemos ya la cobertura, porque automáticamente el Señor ya nos dio su cobertura, porque Él sabe, Él sabe que nosotros no somos de aquí, de este mundo. En ese momento, cuando uno ya crees y en la palabra, automáticamente tú ya no vas a tener esa mentalidad de estar pensando en las cosas materiales de este mundo. Tú vas a poner la mirada hacia el cielo, en las cosas celestiales. ¿Por qué en las cosas celestiales? Porque dice su palabra que a través de la palabra esta, que no somos de este mundo, porque nosotros ya no nos debe de desviar, de desviarnos las cosas materiales. Lo que venga, la tempestad o una aflicción, ya nosotros tenemos la esperanza y tenemos que Él es el que tiene el control y Él tiene la protección. De hecho, un ejemplo, cuando salimos de viaje, yo sé en quién estoy creyendo, yo sé en quién estoy confiando, porque como dice su palabra, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí en ese momento yo estoy confiando en el Señor. Mi hermano Kevin, algo que tú tengas que... Sí, claro que sí. Este es un maravilloso salmo que escribe el salmista y luego comienza con el versículo 1, pero es condicional porque dice, el que habita. Es una condición, por ejemplo, yo me pongo de ejemplo como cuando voy a la casa de mi papá, ¿no? Yo ahí me siento, antes iba y yo me sentía muy cómodo, feliz, tranquilo, descansaba, me sentía con una seguridad cuando él está ahí porque yo sé que yo puedo dormir confiadamente en él. Es una confianza que tengo cuando asisto a la casa de mi papá, ¿no? Porque sé que cualquier cosa él está ahí para guardarme, para cuidarme, para protegerme de cualquier mal. Entonces también dice que el que habita el abrigo del Altísimo, nosotros tenemos que estar seguros de que somos hijos de Dios. Si nosotros estamos con esa duda de que somos hijos de Dios, es imposible poder habitar el abrigo del Padre porque estamos desconfiando, no estamos creyendo lo que Él dice, que Él es nuestro Padre. Tenemos que ponernos en la posición de hijos. Entonces, el salmista decía, mejor me es un día en la casa de mi Padre que 1000
fuera de ella. Qué hermoso es poder llegar y habitar y llegar a ese lugar secreto donde te puedes tener la comunión con tu Padre. Pero habitar significa habitar es día, noche, tarde, amanecer. Es un hábito porque hay que estar bajo la protección de Dios. Y me encanta lo que dice también el Señor Jesús en el capítulo 17, porque es una hermosa oración que hace hacia nosotros, porque estaba diciendo el Señor que Él no es de este mundo, ¿sí? Comienza diciendo que no somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y me encanta porque en el versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es lo mismo que está diciendo que el que habita es la sombra del Dios Padre que nos va a guardar. Y el mismo Señor Jesucristo dice que no nos quite, sino que nos guarde. El Señor es el que nos guarda en este mundo. Independientemente de lo que pase en el mundo, nosotros vivimos confiadamente sabiendo que nosotros no somos de este mundo, porque también la Reina Valera dice en Filipenses 3:20 que más vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Nosotros vivimos confiadamente sabiendo de que nosotros no somos parte de este mundo. Dios nos puso en este mundo para un propósito para Él. Entonces, debemos de cumplir el propósito siempre sabiendo que nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Y esa es la seguridad que tenemos, que Él nos guarda, que Él nos protege de todo mal, mientras estemos en este caminar hasta que Él, como dice, hasta que venga nuestro Salvador por nosotros. Pastor. Ahí se escucha, ¿verdad? Sí. Bueno, siguiendo en cuestión de este tema, ¿verdad? Qué tan importante es saber dónde nosotros estamos habitando, ¿no? Cuando nosotros estamos en el mundo, o estábamos en el mundo, dice que estábamos muertos, ¿no? Amén. Amén. Había otra habitación, había otra casa, había otro lugar y había otro dueño de esa casa, ¿no? Había aquel que dirigía esa casa, ¿no? Y era bajo esa sombra que vivía, ¿no? Estoy hablando de Satanás, ¿no? Efesios 2:1 dice, él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Qué tremendo vivir en una tumba, ¿no? Vivir en un lugar donde todo está muerto, donde no hay vida, no hay esperanza, ¿no? Pero él viene a darnos vida y nos transforma de la oscuridad a la luz. En otras palabras, nos mueve de dirección. Nos lleva de un lugar del sepulcro de muerte como aquel profeta que mira el valle de huesos secos y ahora le habla y ve hombres ya unidos tendón con tendón y hueso con hueso. En otras palabras, pasando de muerte a vida y viviendo en un lugar, en una nueva habitación, bajo la dirección y bajo la cobertura de Dios, Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo, ¿no? Y cuando podemos decir ahora que la pregunta sería que la tierra sin Cristo es una tierra muerta o una tierra de muertos, ¿no? Porque para eso hemos sido llamados, para traer luz a las naciones, para traer la sal que da el sazón a esta tierra, ¿no? Para llevar el evangelio. Y como hablábamos de que en estos devocionales, de que la mies es mucha y los obreros son pocos, es bien importante que nosotros aprendamos que la tierra está gimiendo. En otras palabras, que el ser humano está gimiendo porque en la posición donde está, en donde ellos se encuentran, ellos necesitan vida, ¿no? Ahora, Mateo 8:22, Jesús les dijo a sus discípulos, síganme. Y esto me encanta porque cuando nosotros necesitamos la cobertura de Dios, solo tenemos que obedecerle a Jesucristo y seguirlo. En otras palabras, no hay cobertura sin obediencia. Tiene que haber obediencia para tener la cobertura. Por eso
él amplía esto en el Salmo este que lo leímos, que dice el que habita. En otras palabras, donde estaba en aquel lugar y ahora siguiendo a Cristo, como Él es el camino, la verdad y la vida, ahora tenemos una nueva dirección donde nosotros podemos estar, ¿no? Entonces, ahora la pregunta sería, ¿bajo qué cobertura se encuentran las personas el día de hoy? Porque mira, yo hago un paréntesis aquí, con todo respeto lo digo, porque en las vivencias y en las experiencias como cristiano, como evangelista o como usted le quiera poner el título, ¿sí? Que he viajado para otras partes, la verdad que hemos visto personas que la verdad no saben en qué posición o en qué dirección o en qué lugar se encuentran delante de Dios. Y entonces, la gente está confundida, pero no es porque la palabra los confunda, es porque ellos son confundidos por ellos mismos o por una tercera persona, ¿no? Entonces, el mensaje de nosotros sería enseñarle a las personas el lugar, la habitación, la posición donde deben estar delante de Dios. Y esto, la verdad que es bien importante. Y la pregunta vuelve a hacer un eco en, en nuestro cerebro, nuestro corazón. ¿En dónde estamos habitando? ¿Bajo qué cobertura estamos nosotros? ¿Sí? Porque todo esto tiene una recompensa para el hombre, para el ser humano. La verdad que saber la posición donde te encuentras es saber la posición de donde vas a pelear, de donde vas a empezar a caminar, de donde tiene que ver tu posición hacia tu futuro, hacia qué camino tomas, hacia qué dirección, hacia qué planes y qué propósitos tienes. Pero primero tienes que saber la posición, el lugar donde te encuentras. Amén. Amén. Ahí es Kevin por ahí. Así es, Kevin, te paso la palabra. Sí, hablando bajo qué cobertura estamos, regreso un poquito atrás, dice, quiero compartir un poco sobre el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Qué hermoso es saber de que tenemos ese pastor de que sabe que nos va a saciar de cualquier cosa, esa confianza, estar tranquilo de que esa confianza de que si Él es mi pastor, que nada me va a faltar. Dice en Juan capítulo 10, versículo 14. 10:14 dice, hablando del Señor Jesucristo, ¿no? Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me siguen. Qué bonito es saber y escuchar la palabra de Dios y estar bajo esa cobertura, tener esa confianza y saber de que aunque uno se empiece a salir un poco, el Señor siempre lo está cubriendo, lo está jalando para que uno no se salga de la cobertura. Porque cuando empezamos a vivir a salirnos de la cobertura, dice que nosotros estamos bajo, entonces estaríamos regresando al mundo, donde Jesucristo dice que el mundo es salirse de la cobertura del Señor. Entonces, es hermoso y poder tener esa confianza segura como hijos y saber que somos esas ovejas, de que Él mismo da la vida por nosotros y nos va a guardar de cualquier cosa que nosotros estemos pasando. Aún podemos dar este ejemplo, aún en esta pandemia, podemos dar gracias a Dios porque cómo nos ha guardado a nosotros. Yo puedo dar testimonio de cómo la cobertura del Señor con mi familia, con las personas que conozco, Dios nos ha guardado, nos ha protegido y podemos dar ese testimonio de que Él nos guarda, Él nos protege, Él nos cubre de todo mal. Hermano Isaías. Amén. Y fíjate lo que a mí me ministra esto, como decía, retomando la palabra del hermano Fidel, que antes estábamos en la oscuridad y el Señor nos llevó a la luz. Dice Salmo 23:4, dice, aunque ande en valle sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ok. A lo que voy aquí, dice Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando vamos sin la cobertura de Dios, cuando nosotros no tenemos la cobertura de Dios, cuando
¿Cómo estamos? Estamos perdidos, estamos muertos, como aquel valle de huesos secos que habla en el libro de Ezequiel. Y ahora tenemos la cobertura que nos dice en Salmo 91, Salmo 23. Tenemos el buen pastor. Ahora, a donde vayas, donde estés, tú tienes esa cobertura. Claro, dice en Romanos 4:7, dice, estar bajo la cobertura trae limpieza de pecados. Dice, limpieza de pecados. Eso nos dice Romanos 4:7. Gálatas dice que la cobertura bautismal trae vestimenta de Cristo, manto de la santificación por su sangre. Juan 3:16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, más que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí en la cruz? Que él derramó su sangre, nos limpió todos los pecados. Por sus llagas nos sanó. Desde ahí, en ese momento, cuando tú ya tienes a Cristo en tu corazón, cuando tú lo aceptas, tú en ese momento tú ya tienes una cobertura alrededor tuya. Algo que no teníamos en aquel mundo que estábamos en la oscuridad. Dice que nosotros íbamos a través del, sí, no teníamos una cobertura, exactamente, estábamos en el río como quien dice, del enemigo, de Satanás, porque él es el que reina aquí, es el amo y señor de aquí. O sea que nosotros estábamos perdidos, estábamos muertos en vida. Lo que yo puedo recalcarte de vuelta, en Juan 15 dice, y sabemos que no somos primera Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, en ese momento que tú ya tienes a Cristo en tu corazón y tú lo aceptas como tu Dios, Salvador y Rey, tú en ese momento tú ya sabes que ya no perteneces a este mundo. Como te decía en el tema atrás, que nosotros ya tenemos esa cobertura. Ya tenemos esa cobertura que mientras nosotros no nos desviemos, como tú dices, hermano Kevin, mientras tú no te vayas desviando, y aunque te vayas desviando, como vas en el freeway, 610, vamos a poner aquí en la ciudad de Houston, te vas por el 45, agarras el 610, pero si sabes que vas por todo el 45, pero más adelante te une al 45. ¿Qué es lo que te quiero decir aquí? El Señor sabe, dice que sus pensamientos, Jeremías 29:11, dice que los pensamientos de nosotros y los de Él no se parecen, porque los de Él son para bien de nosotros. A veces nosotros tomamos decisiones que sabemos que son las perfectas, pero no. A lo que voy aquí, el Señor tiene cuidado de sus hijos. Por eso, como ponías el ejemplo ahorita, Kevin, sobre cuando tú llegabas a la casa de tu papá, tú te sentías tranquilo, seguro, porque tú sabías en quién confiabas. Tú sabías que había una protección, nada te preocupaba, no te afanaba, nada, estabas tranquilo, relax. Ok, eso es lo que dice aquí. Somos, de Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto me lleva a mí y me administra que nosotros, mientras seamos obedientes, me decía mi papá, obedece y te va a ir bien. Dice, mientras estés aquí en esta casa, tú tienes que respetar, tú tienes que obedecer. ¿Qué es lo que hacía yo? Me sometía, porque estaba en la casa de mi papá. Yo no sé, tú televidente, tú que no estás viendo, yo no sé por qué estés pasando, pero cuando uno está en las casas de nuestro Padre tenemos una protección. Pero cuando estamos en el camino de Dios, no, es una protección, algo especial que Dios toma control de todo. Esto me recuerda cuando yo vivía con mis padres. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos tener esa cobertura de Dios obedeciendo y caminando por ese camino? Y así es lo que me recuerda eso. Mi padre me decía, obedece, no rompas las reglas de aquí y va a estar todo bien. Eso es lo que me recuerda aquí el Salmo 91 dice. Él es mi padre, él es el que me protegía. Era mi pastor, en pocas palabras. Es lo que te puedo dejar como ejemplo. Cuando vivimos con nuestra familia, cuando vivimos con nuestros padres,
tenemos una protección. Ahora que estamos en las cosas de Dios, ya tenemos el buen pastor. El Salmo 91, lo recalco. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Kevin. Sí, no, creo que Algo que tengas que... no sé si quieres seguir la línea del pastor o seguimos. No sé, podríamos hablar de la cobertura que nos libra del destructor, hablando del Salmo Sí. 91:5, si se puede dividir, ¿no? Si quieren hablar de ese salmo, y así vamos cerrando todo, y hablaremos de la cobertura o la vestimenta de Cristo. ¿Qué les parece? Amén. Sí, dice, no temerás el temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que ande en medio del día que destruya. Es lo que estamos hablando de la confianza, porque la cobertura nos libra a nosotros del destructor. Entonces aquí la pregunta es, ¿quién es el destructor? Y hablando en el mismo contexto en Juan 10:14 que dice, el 10:14 dice, yo soy el buen pastor. En el 11 también el Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero antes de declarar esta palabra, nuestro Señor Jesucristo, está el versículo 10 y dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Entonces, quiere decir que el Señor nos libra a nosotros del ladrón, nos cubre de este destructor, porque Él es el que viene a destruir nuestra familia, mientras nosotros no estamos bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando, por ejemplo, cuando yo hablo de Jesús, estoy hablando de Dios, porque sabemos que Jesús es Dios, ¿correctamente? Si hablo del buen pastor del Salmo 23, estoy hablando del buen pastor que habla en Juan 10:10. Entonces, el Señor Jesucristo es el que nos viene a librar a nosotros, porque antes nosotros éramos presa fácil del destructor. Él viene a destruir nuestra familia, viene a destruir nuestro propósito. Él nos hace el temor, nos da miedo, nos da inseguridad, nos destruye totalmente, quiere destruir el propósito por el cual nosotros estamos aquí. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, Él nos libra de todo esto. Entonces, todo lo que Satanás ha destruido en nuestra vida, el Señor Jesucristo lo vuelve a construir para lograr el propósito por el cual nosotros estamos aquí. Entonces el Señor Jesucristo, cuando teníamos inseguridad, nos empieza a dar seguridad. Cuando teníamos miedo, nos empieza a dar confianza, nos empieza a dar esa valentía. Y aunque nosotros tenemos miedo, nos llama hombres valientes y esforzados, porque así nos ve nuestro Padre Celestial. Aunque nosotros tengamos miedo, Él nos fortalece, nos da fuerzas. Entonces, Él nos está cuidando del destructor siempre, como un buen padre. Esa es la confianza que nosotros debemos de tener como hijos, que saber que Él nos cubre de la mano del destructor. Y pase lo que pase, nosotros estaremos seguros dentro de la cobertura de Él. Y Amén. muchas veces como hijos dice la palabra que ¿a dónde vamos a ir que nos vamos a escapar del Señor? Si al infierno vamos, ahí está Él. Si vamos debajo a las profundidades del mar, ahí está Él. Si vamos al este, ahí está Él. Si vamos al oeste, ahí está Él. Si vamos al norte, ahí está Él. La protección del Señor es infinita para nosotros los que estamos bajo su cobertura. Hermano Isaías. Sí, Kevin, lo bueno que retocaste ese tema. Fíjate que cuando uno está bajo la cobertura del Señor, toda nuestra familia está protegida. Por eso, ¿por qué es tan importante obedecer como hombre, como rey, como sacerdote? Porque dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes, cabeza y no cola. A ti te digo, hombre, que no estás viendo. El Señor nos ha puesto como reyes y sacerdotes, como cabeza y no cola. Mientras nosotros nos obedezcamos la palabra del Señor, como le decía en Josué 1:9, que este libro no se aparte ni de día ni de noche. Así que todo lo que tú hagas será prosperado. Ahí tenemos una cobertura, ¿me entiendes? Disculpa, no me quiero desviar, pero ahí yo sabía la protección que había entre Moisés, Josué, porque ellos obedecían
la palabra de Dios. Por eso como nosotros, como hombres, como cabeza, porque nosotros, aquí es un liderazgo, aquí nosotros somos el líder de tu casa. Tú eres el líder de tu casa, tú eres la cabeza de tu casa. Por eso es tan importante nosotros siempre obedecer las cosas del Señor, porque si nosotros obedecemos, toda tu familia le va a ir bien, va a estar protegida. Por eso es tan importante esto Kevin, siempre ser obedientes, siempre tener ese temor al Señor, siempre saber en qué momento, cómo actuar en las cosas del Señor. Por eso Él nos recalca todo el libro de Josué, que no se aparte este libro. Todas las leyes que le dio a Moisés. Por eso Josué fue un buen líder. Pero bueno, no quiero desviarme. Por eso le recalco, nosotros somos cabeza, no cola. Somos reyes y sacerdotes, linaje escogido de Dios. Y nos dice todavía que nos esforcemos y seamos valientes. Amén. Hermano Fidel. Kevin. Creo que no está el Así es, pastor. Isaías. Así es. Sí, no, adelante, Kevin, adelante. Sí, la cobertura, como dices tú, hermano, por ejemplo, Job decía que Job iba y ofrendaba al Señor porque por si sus hijos pecaban. Así nosotros mismos tenemos la certeza de que nuestro Padre, aunque nuestros hijos no tengan esa comunión, porque sabemos de que Dios tiene una relación de padre a hijo, no de padre a nietos. Entonces, nosotros también oramos y con el poder, con la autoridad que Dios nos ha dado, nosotros cubrimos a nuestros hijos creyendo que el Señor, su palabra dice que Él tiene misericordia de la primera, la segunda, la tercera y hasta la cuarta generación. Entonces, yo creo esa palabra, entonces yo me meto bajo esa cobertura, porque es una palabra de Dios y dice que a Dios hay que acercarnos y creerle lo que Él dice acerca de Él, porque su palabra es fiel y verdadera. Y aunque nosotros muchas veces permanecemos y somos infieles, Él permanece fiel porque fiel y verdadero es su nombre. Entonces, es una gran confianza que nosotros tenemos, no solamente para nuestras vidas, sino para los que nos rodean. Y creemos que también nuestras familias están bajo la cobertura de ellos, porque nosotros también estamos bajo una promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo miraba cómo se destruía mi hogar, mi casa, fuera del Señor Jesucristo, pero ahora es diferente, es una confianza, hay una seguridad y sé que hay una protección divina y hay que seguir adelante. Yo les animo a seguir adelante y me da mucho gusto verles y poder compartir con ustedes, porque ustedes me animan, al verles, al escucharles, me edifico con ustedes. Es un crecimiento, entonces parte de lo que de lo que Dios nos da para que nosotros no salgamos de esta cobertura. Amén. Así es, hermano Kevin. Por eso, aquí está el versículo en Éxodo 33, 22. Por eso, perdón, sí, es Éxodo 32, 22. Dios cubre a Moisés, porque Moisés estaba obedeciendo, ¿me entiendes? Cuando iba al pueblo en el desierto, dice que en la noche había una nube de fuego que lo protegía. Y en el día había una nube que lo protegía. ¿Por qué? Porque él estaba sometido al Señor, obedeciendo al Señor. Por eso es tan importante, hermano Kevin, siempre saber quiénes somos en Cristo. ¿Quién eres tú? ¿Qué cobertura tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿En qué momento? ¿A qué hora? ¿Me entiendes? Tú tienes que tener mucha comunión con el Señor para que tú sepas cómo guiar a tu pueblo, cómo guiar a tu familia, cómo guiar en tu trabajo, si eres líder, si estás encargado. Tú tienes que tener tienes que tener mucho cuidado en lo que hacemos nosotros como líderes, sea en el trabajo, sea en tu casa como padre. Dice una reflexión, le dice el papá al niño, mi hijo, no te vas a caer. Y el niño le dice, papi, pues yo voy siguiendo tus pasos. Por eso la importancia de ser padre y también de ser encargado en tu trabajo, de ser líder. A veces nosotros pensamos que nomás ser líder es aquí en la casa, pero afuera en tu trabajo tenemos que ser esa luz, ese ejemplo.
¿me entiendes? Es tan importante la cobertura también, porque el Señor está en todo momento. Y recalco, por eso es tan importante también obedecer al Señor para que te dé gracia, te dé sabiduría y te dé habilidades en tu trabajo, hasta en tu casa, que te dé palabras y gracia para que hablar con nuestros hijos. La cobertura de Él siempre tiene que estar en todo momento. Dios no nomás es en la casa, en el trabajo, Dios es en todo lugar. La cobertura de Él nos abarca en todo momento. Eso es lo que a mí me ha administrado el Salmo 91, Salmo 23. Él es el buen pastor. Por eso la cobertura y la vestimenta de Cristo, siempre tenemos que estar con toda la armadura, hermano Kevin y todos los que me están viendo. Siempre es tan importante vestirnos de la armadura del Señor. Siempre que esa palabra no se aparte. Siempre decirle a Él que Él tome el control, que Él nos guíe, que Él nos proteja y confiar en Él. Porque su palabra dice que confiemos en Él y Él hará. Aquí está en Proverbios 31:21, dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Pero, perdón, me equivoqué. Ok, a lo que te digo yo, volviendo, me equivoqué en mi salmo. Aquí, Salmo 91, vuelvo a recalcar. Dice, el que habita, volvemos a retomar, el que habita en el abrigo del Altísimo. A ti que te estoy viendo, ¿en qué cobertura o cómo estás, en qué cobertura o cómo tú te sientes en quién estás confiando? ¿Estás confiando en tu jefe? ¿Estás confiando en ti mismo? ¿Estás confiando en tu sabiduría? Tú tienes que confiar, como dice el Salmo 91, en esa protección, en esa cobertura que nosotros tenemos. Desde que salimos de la casa hasta llegar, siempre confiar en el Señor, que tú tienes esa cobertura, que tú no estás solo. El Señor dice en el libro de Números, dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre porque se arrepienta de lo que Él prometió. Él le prometió a la generación de Abraham que iba a estar con todos ellos hasta el fin del mundo. Y Él le ha prometido estar con nosotros, está contigo, conmigo, donde estés, donde estás. El Señor tiene el control. No te salgas de su camino, no te salgas, no te desvíes, sigue adelante, esfuérzate como Josué, como Moisés, esfuérzate y sé valiente como David. Tenemos muchos ejemplos como Elías, que esa fe no mengue. Todos esos son unos ejemplos grandes como Moisés, como Josué, cuando tuvo todas esas luchas que tuvo, cuando iba a enfrentar a la tierra prometida. Todo eso, unos ejemplos súper maravillosos que a veces dice, wow, bueno, pues el Señor es el mismo. Dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. El Señor es el mismo ahorita y siempre. Y va a estar con nuestras generaciones. Así como estuvo con ellos, Él estará con nosotros. El Señor es fiel. Lo que tenemos que hacer, confiar en Él y ser sinceros, porque el Señor tiene el control. Amén, hermano Kevin. Sí, muchas veces cuando dentro de la cobertura de nuestro Padre Celestial, nosotros a veces empezamos a entrar en una área de una frialdad, empezamos a disminuirnos, empezamos a tener temor y a miedo y empezamos a apartarnos, pero cuando leemos la palabra del Señor, como que vuelve en nosotros mismos ese espíritu de gozo, de alegría, de paz, de tranquilidad, de firmeza. Dice la palabra, dice en Juan 6:63, dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando nosotros regresamos a la palabra de Dios, nos vuelve a avivar a nosotros. Y el profeta Habacuc escribe estas palabras, dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Es que nuestro Padre Celestial es misericordioso porque muchas veces nosotros como padres, yo puedo dar el ejemplo, aunque nuestros hijos no nos obedecen, nosotros no porque ellos no nos obedezcan o traten de salirse o no debe ser, no los vamos a echar fuera.
así es nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre es misericordioso. Aunque nosotros empecemos a enfriarnos, nuestro Padre, cuando escuchamos su palabra, tememos y regresamos al camino de Él y a esa cobertura donde Amén. nosotros podemos estar seguros sin importar lo que estemos pasando, porque tenemos esa paz, esa tranquilidad que solamente nuestro Padre nos puede dar. Hermano Isaías. Así es, Kevin, y Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, dominio propio. Dice segunda Crónicas 7:14, que no son con nuestra sabiduría, no es con nuestras fuerzas, no son con nuestras habilidades, sino que con su Santo Espíritu. Eso dice el Señor. Y también dicen, ese no es, perdón, en el versículo. Dice, no, si mi pueblo se humillare, y que lleva mi nombre. Ok, en el tiempo que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y nosotros clamamos, nosotros tenemos que saber a quién estamos clamando, en quién estamos confiando, a quién estamos pidiendo y cómo le estamos pidiendo. Y volviendo a el ejemplo de como padre, Kevin, por eso es tan importante saber de quién es nuestro padre y también saber de quién somos hijos. Nosotros no hemos recibido ninguna poema, no hemos recibido ninguna carta, no. Nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Señor Jehová de los ejércitos, el que tiene el control, el buen pastor que dice en Salmos 91, Salmos 23, el que tiene la protección de todos los movimientos que nosotros hagamos. Por eso, como tú decías, siempre tenemos que tener esa relación con el Señor. Es tan importante porque es el que nos va a guiar en todo lo que hagamos, en todas las decisiones, siempre hay que contar con Él. ¿Por qué? Porque es la cobertura que Él ha prometido con nosotros, sus hijos. Somos hijos del Creador. Desde ahí en este momento que hemos recibido a nuestro Cristo en nuestro corazón, sabemos que de Él es todo. Todo lo que habita aquí en esta tierra. Dice que no se cae ninguna hoja de un árbol sin permiso de Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Esforzarnos, ser valientes. Y como te decía, en los versículos de Josué, de Moisés, de Elías, ellos tuvieron aflicciones. Nosotros tenemos aflicciones, pero el Señor es el mismo. El Señor es el mismo, ha prometido. El Señor no es hombre para que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. El Señor está con nosotros, el Señor está aquí. El Señor dice que no tengas miedo. Él tiene el control, Él tiene la protección, pero que confíes porque Él ha vencido al mundo. Él te ha dado un espíritu de poder y no de cobardía. Es que esforzarnos y ser valientes en cada momento, en cada lugar. Ya. A ver, hermano Kevin, algo que tú tengas, comentar Sí, algo. dice Primera de Pedro 5:6, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte como fuera cuando fuere tiempo. Esto es como, ¿qué es la mano poderosa de Dios? La mano poderosa de Dios podemos decir que es como cuando Él, que es su cuerpo, sus ministerios, porque nosotros como hijos de Dios, Dios nos da una cobertura. Él es nuestra cobertura espiritual, pero también Dios pone, como hijos de Dios, pone coberturas físicas que nosotros podemos ver, porque si nosotros no obedecemos a nuestras coberturas físicas, entonces, ¿cómo podemos obedecer a algo que no vemos? Entonces, nuestro Padre nos pone a nuestros pastores para que nosotros los obedezcamos a ellos. Entonces, ellos también dan testimonio si nosotros somos obedientes con ellos. Imagínate que nosotros decimos que obedecemos a nuestros padres, pero no obedecemos a nuestros pastores. Así Entonces, es. eso también, esa es una cobertura de nuestros, porque ellos también van, cuando estén frente a nuestro Padre, ellos también van a dar cuenta de nosotros como hijos. Entonces, creo que es algo muy importante de que debemos estar sujetos a nuestros pastores, Amén, bajo Kevin. la cobertura de ellos. Ajá. Así es, Kevin. Hermano. Fíjate, ¿por qué es tan importante, Kevin, obedecer? Obedecer siempre la cobertura que tenemos de nuestros pastores, de nuestros líderes,
en todo, que en cada ministerio, y también cuando nos enfriamos en lo espiritual, porque a veces llegamos a la iglesia, llegamos sin fuerzas, pero ¿qué es lo que pasa? Que nos alejamos de nuestro Padre, nos alejamos de esa comunión, de esa relación. Por eso andamos siempre con hambre. ¿Por qué? Porque necesitamos ir a ese río de agua viva. Necesitamos comer de ese pan de vida. Dice que Él es el pan de vida. Y por eso es tan importante, Kevin. Eso es lo que tú me llevas a eso, mi Kevin. Siempre la obediencia, Kevin. Someternos. Y hay muchos que en la Biblia, muchos personajes que dan un ejemplo a seguir. Dice a Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Era el Espíritu de Dios hablando en el apóstol Pablo. Y es el mismo que está con nosotros, Kevin. Eso es lo que Dios me lleva a esta palabra. Por eso es tan importante siempre tener esa comunión con Dios, con el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Algo más, mi hermano Kevin? Sí, también hablando sobre la cobertura, cuando Él mientras estamos bajo la cobertura, nosotros no tenemos que preocuparnos por el alimento, hablando físicamente. Yo creo que Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca más tendrá hambre. Y como padre, Él mismo dice que si un padre siendo malo da buenas cosas a sus hijos, imagínate nosotros, si Él nuestro Padre, ¿cómo no nos va a dar todo a nosotros? Yo puedo dar testimonios que antes de que yo viniera a Cristo, antes de que Él me rescatara del pozo en el que estaba, literalmente yo aguantaba mucha hambre, pero porque no sabía, porque puedo decir que entonces estaba siendo destruido, estaba siendo todo malo. Pero cuando el Señor Jesucristo me rescata, yo puedo decir que literalmente desde que Él me rescató, a mí no me ha hecho falta la comida, no me ha hecho falta la salud, no me ha hecho falta el transporte, no me ha hecho falta para la gasolina, no me ha hecho falta trabajo. Él me ha cubierto en todas las áreas. Y porque también escrito está, dice que así como que Él desea que nosotros seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma. Entonces, eso también es parte de la cobertura, tanto espiritual como física, cuando nosotros estamos, cuando habitamos el abrigo de nuestro Padre Celestial, hermano. Amén, amén. ¿Algo que tengas que comentar, hermano Pastor Fidel? Sí, cuando se habla de esto, ¿no? David, él aprendió algo bien importante, que en medio de la crisis, de la situación, de la circunstancia por el cual él estaba pasando, ¿no? Él declaró estas palabras en el Salmo 23:2, dice, en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás. En otras palabras, él suple tu necesidad. La necesidad del hambre y de la sed, y como lo decías, cuando la persona ya se siente caída en algún momento dado de su vida, ahí está la cobertura de sus líderes, ¿no? Porque al principio hablamos de la responsabilidad también de cada uno de nosotros. Kevin hablaba de los ministerios, de la mano de Dios, cómo Dios puso su mano y en cada mano había los ministerios, hombres y mujeres que Dios estableció para llevar el evangelio, así como cada uno de nosotros. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, y lo va a hacer mañana. Cuando nosotros ya no estemos, nuestros hijos, nuestros nietos van a formar parte de esta mano de Dios. Entonces, es bien importante que todos estemos bajo una cobertura, ¿sí? Es importante porque al hablar de los hijos, al hablar de los nietos se dirigen a uno como un padre, como una cobertura mayor, ¿no? Vamos a decir, como el padre Abraham, ¿no? Que llevó a su descendencia a un lugar mejor. Entonces, la verdad que sí, cuando hablamos de bendición en la cobertura y en lo que es sujetarse a los ministerios, ¿no?
Y yo me abría esta cortina, ¿no? Para hablar tocante el matrimonio, ¿no? Hay hombres que no se quieren sujetar a la mujer y la mujer se quiere sujetar al hombre. Entonces, ninguno de los dos ejerce autoridad porque no se sujeta, ¿sí? Y es bien importante, y no que sean sumisos, ¿no? Que estén bajo el yugo, no, 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 no. Lo que estoy hablando es que cada quien tiene que tomar su posición y su responsabilidad, y cuando eso sucede hay una cobertura, ¿sí? Ya tienen la cobertura del esposo y la esposa tiene la cobertura, más bien la esposa hacia el hombre, ¿no? O sea, entonces, Salmo 63:7 dice, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Fíjate, vamos a decir, la recompensa que es cuando eres cubierto y tienes esa cobertura de parte de Dios, ¿sí? Hay una alegría, hay una paz y hay un gozo, ¿sí? Conocemos gente que tienen años en el Evangelio, pero nunca han podido sonreír, nunca han podido ser felices porque están lidiando con cosas del pasado, ¿sí? Están lidiando con la habitación vieja donde vivían y no han dejado eso porque no les ha permitido eso, que entren bajo la cobertura en la nueva habitación que hablamos al principio, el lugar donde su vida, su familia, sus finanzas, como dijo Kevin, todo va a estar bajo la cobertura y hay una protección. Y cuando hay protección, hay bendición. Y cuando hay bendición, hay obediencia. Sin obediencia, nada de eso va a existir. Por más que la gente se esfuerce en trabajar y nunca va a saciar su persona. ¿Por qué? Porque necesita la paz, necesita la seguridad, necesita eso que llamamos nosotros la cobertura. Pregúntelo a un hombre que está abajo del puente ahí si su vida está segura, si tiene la cobertura. No porque es el puente que lo cubre hablando físicamente, es por inseguridad de ellos, por eso están en ese lugar. Pero regresando al tema, la pregunta que se haría aquí, que si está uno contento, ¿cómo es? Y yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes están contentos como son ustedes? ¿Están contentos y están felices? ¿Cómo es su matrimonio, sus hijos, su vida, su trabajo, su ministerio? ¿Están contentos con lo que Dios les ha dado? ¿O están renegando por algo que todavía no tienen y que quizás están exigiendo? Porque si la Biblia nos enseña a nosotros buscar primeramente las cosas de arriba y las demás cosas, hablando así, estas vienen por añadidura. El Señor te las va a dar, pero siempre y cuando hay una condición. Busques primero a Él. Y cuando buscas a Él, hay cobertura. Y bajo la cobertura, bajo el techo, bajo las alas, bajo el abrigo, tú vas a estar seguro. Y para terminar, la verdad que yo podría decir tantas cosas. Al hablar de lo que es la cobertura, al hablar los beneficios, al hablar lo que Dios estableció y lo que tiene para cada uno de nosotros, porque la verdad son cosas tan interesantes, pero también tan disfrutantes, ¿no? Porque cada día tú tienes que disfrutar de esa bendición, tienes que disfrutar y vivir la vida, porque Él dice, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Y cuando esa abundancia es más de lo que tú necesitas. ¿Sí me entienden lo que les digo? O sea, tú te satisfaces, pero aún queda más. Jesús, cuando está en el asunto, se multiplican los panes y los peces y sobra 12 canastas. En otras palabras, que Él sobreabunda todo. Cuando estás bajo la cobertura, cuando estás bajo ese abrigo. Y como nosotros como hombres de hogar, si nosotros aprendemos y reconocemos que necesitamos esa cobertura, créemelo, que la bendición viene de aquí y va descendiendo hacia abajo. Estamos hablando de nuestra familia, de nuestra descendencia. Hay gente que se lamenta y dice, yo no sé por qué mis hijos salieron así, son muy mal educados. Y yo les digo, si son mal educados, es que no fueron bien educados. Estamos hablando de los padres, ¿sí? Primero, dice la Biblia, vengan todos y estemos a cuentas delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué como estamos aquí nosotros? ¿Por qué no nos ponemos
a cuentas delante de Dios y decimos, bueno, Señor, mira, tu palabra dice en Isaías que si nuestros pecados son rojos, van a ser blancos como la nieve, si son verdes, morados, negros, el color que usted quiera, ¿sí? Pero van a ser más blancos que la nieve. Y no sé si ustedes leyeron el versículo que teníamos aquí, que hablaba de la nieve, ¿no? Proverbios 31:21, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Qué tremendo cuando compara el Señor todas las cosas. Y qué tan importante como nosotros, como los hombres del hogar, hay que ver, y termino con esto, hay que ver qué es lo que está pasando en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos. ¿Qué es lo que está pasando en mi hogar? ¿Qué es lo que está pasando en mis finanzas? ¿Qué es lo que está pasando? Y cuando nos preguntamos eso, y si tenemos una respuesta, y si no la tenemos, hay que pedirle al Señor. Porque las cosas no suceden por suceder. Nada es de la nada. Todo tiene un principio y tiene un fin. Todo tiene un principio y tiene una consecuencia. Pero necesitamos saber el porqué de la condición, de cómo nos encontramos nosotros como la cabeza de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra esposa, la responsabilidad que tenemos nosotros de llevarlos adelante. Sí, hablamos de la cobertura del padre, pero ¿qué de la cobertura del hombre hacia el hogar, hacia sus hijos? ¿Sí? ¿Qué del hombre suplir las necesidades que tenga la familia? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cómo nosotros tenemos que dirigir estos pasos para poder llevar a nuestra familia? ¿Sí? Porque si nosotros nos confiamos en Dios, que con Él nada nos va a faltar, pero el trabajo y la responsabilidad como hombres, como esposos, como padres de familia, la responsabilidad es suplir las necesidades de los que están bajo nuestra liderazgo, ¿no? Y estamos hablando de nuestra casa. Entonces, ¿con qué cerraríamos aquí, Kevin y Isaías? Una última palabra que ustedes pudieran dar a los hermanos aquí presentes. Sí, cuando la cobertura comienza cuando verdaderamente aceptamos a nuestro Dios como nuestro Padre, porque solamente un padre puede cuidar a un hijo y no importa la situación en que esté el hijo, va a estar seguro porque el padre ahí va a estar para cuidarlo, va a estar velando para que salga adelante. Si está enfermo, él va a hacer lo imposible por sanarlo. Si tiene una necesidad que sea financiera, él va a hacer lo posible por sacarle de esa situación. Si tiene problemas con sus hermanos, con lo que sea, él va a estar ahí para aconsejarlo y para instruirlo, para que todo esté tranquilo en la vida de nosotros. Y por eso yo les animo mucho de que veamos que estemos bajo la cobertura de nuestro Padre y que tengamos esa confianza en que en Él estamos seguros y que nada nos faltará, porque así dice su palabra, que Él nos va a guardar y que todo va a estar bajo su poderosa mano. Amén. 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 Bueno, pues nos ha ganado el tiempo aquí, mi hermano Kevin, hermano Fidel, si nos apoyas aquí en esta oración y para cerrar. Pues vamos a traer estas peticiones delante de Dios. Tú las conoces, ¿no? Tú más que todo estás lidiando con tus cosas, ¿sí? Mi abuelita decía, nadie sabe lo que trae en el morral, sino el que lo lleva cargando. Entonces, la responsabilidad de uno es analizar qué es lo que traemos en ese morralito, porque no podemos cargarlo toda nuestra vida. Jesús dijo, poner el yugo sobre mí, la carga que tienes, ponla sobre mí y tu carga va a ser más ligera, más liviana, menos peso, ¿sí? Podrás avanzar más, podrás caminar más, te cansarás menos, porque como seres humanos nos cansamos, nos fastidiamos, ¿sí? Pero eso no nos hace a un lado de nuestras responsabilidades, ¿sí? Y el Señor nos dice, diga el débil, fuerte soy. Bueno, aquí yo sería uno de ellos y dijera, Señor, aquí estoy diciendo que necesito la fortaleza tuya, que necesito ese valor, el carácter para seguir adelante y mirar todo lo que está a nuestro alrededor y decir, bueno,
tengo que tomar decisiones basadas en lo que el Señor hizo por mí. ¿Qué haría yo por mi familia? ¿Qué haría yo por mis seres queridos? ¿Qué haría yo por la gente que tiene necesidad? Y mirar alrededor y decir, creo que no soy el único que existe en esta tierra. Hay gente más ahí que necesitan una ayuda, necesitan un consejo, una palabra. Y nuestra responsabilidad es empezar primero con la casa. Hay tanta necesidad en nuestro hogar y suplir tanta necesidad que hay. Y empecemos por ahí, ¿sí? Empecemos primero con nosotros. Como dijo David, escudriña mi corazón. Quiero saber qué está aquí adentro, ¿sí? Porque de lo que está aquí es lo que hablamos aquí. Entonces, es bien importante que seamos unos padres de aquí y de aquí también, ¿sí? Y que estas manos puedan llevar a cabo la responsabilidad que el Señor ha puesto aquí y llevar aquí. Entonces, vamos a orar por las necesidades y ahí donde están, yo creo que es bien importante que ya tengas tu necesidad aquí. Es más, es bien importante que tú ya creas que el Señor suplió esa necesidad, porque la Biblia nos enseña que antes de que nosotros nos acerquemos a Dios con una necesidad, reconozcamos que Él existe, ¿sí? Amén. Y si Él existe, entonces el milagro va a suceder. Sí, había una mujer de flujo de sangre, sí, había un Bartimeo, sí, había un cojo, había un paralítico, todos tenían necesidad, pero sabían hacia dónde ir, ¿sí? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Venimos delante de ti, primeramente como hombres, ¿sí? Como hombres que reconocemos que tenemos aflicciones, que tenemos dudas, que tenemos inseguridades, que hay mucha desconfianza en algún momento dado de nuestra vida como seres humanos, como hombres. A veces desconfiamos de las personas, aún de ti desconfiamos. Y por eso hoy reconocemos que necesitamos de ti, que necesitamos volver otra vez, como dice tu palabra, al redil. En otras palabras, al lugar donde está la cobertura, al lugar donde está la protección, al lugar donde hay seguridad, hay confianza, hay paz y hay gozo. Y ahí donde tú suples el alimento y el agua necesaria para nuestra vida. Ayúdanos, porque la verdad como seres humanos reconocemos que somos faltos de entendimiento y que necesitamos la sabiduría tuya, que necesitamos el volver a palpitar en nuestra vida y volver a tener vida en nuestro ser y volver a sonreír y volver a caminar por las sendas antiguas donde tú ya estableciste desde mucho antes de que todo esto existiera. Ayúdanos a ser hombres de bien, hombres valientes, hombres esforzados, hombres que se dediquen a la necesidad que hay en nuestro alrededor. Y estoy hablando primeramente en nuestro hogar, en nuestra familia. Mirar la situación de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, de nuestra esposa, de nosotros mismos. Y mirar el porqué de las cosas que en la balanza se ponen y se inclinan más hacia un lado. Ayúdanos, Padre, a ser prudentes, a ser sabios, a poder entender los tiempos. Hoy, esta noche está por terminar, pero viene un nuevo amanecer. Y un nuevo amanecer trae una nueva bendición, ¿sí? Y esa bendición la necesitamos. Hoy se va a terminar, pero el nuevo amanecer empieza para poder tomar decisiones. Pero hoy mismo, te voy a decir, hoy mismo empieza el nuevo amanecer cuando tú decides qué es lo que vas a hacer con tu vida, qué es lo que vas a hacer con tu matrimonio, con tus hijos. Es hoy donde tú decides el paso a seguir, el paso basado en lo que Dios ya habló a tu vida y en lo que Dios tiene ya preparado para ti. Depende de ti. Hay familias enteras, hijos que están esperando que tú tomes una decisión. Están esperando que tú tomes la decisión adecuada y correcta que venga delante de Dios para suplir las necesidades que ellos tienen. Pero tú necesitas ir a aquel que suple tus necesidades para llenarte del bien, del favor y de la misericordia de Dios,
para que seas ese canal donde fluya la bendición hacia tu esposa, hacia tus hijos, hacia tu hogar, hacia tus finanzas, hacia tus seres queridos, hacia tu hogar, aquellos que te rodean, aquellos que te conocen. Sí, que seas un canal de bendición para ellos. Pero hoy oramos para que el Señor traiga la cobertura. La necesitamos. Necesitamos volver como aquel hijo pródigo. Oh, regresaré a mi padre. Sí, sí, voy a regresar y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra la tierra. Ya no soy digno de ser tu hijo. Sí, pero hay que reconocer dónde está la necesidad, dónde está el lugar que necesitamos. Y este es el momento, mi amado hermano, donde está tu necesidad ahí, reconoce y vuelve al Padre. Nadie te está criticando, nadie te está apuntando, ni aún el Padre, escúchame bien, ni aún el Padre, Él te critica, Él solo te abraza, te besa, te limpia, te pone unas vestiduras nuevas. Estamos hablando de la cobertura, sí, Él te la pone. Ya no le pienses más, acércate a Él y di, Señor, aquí estoy. Sí, y cuando tú regreses va a haber una fiesta y va a haber un anillo que te pone de autoridad de nuevo y que tomes esta autoridad y empieces a tomar decisiones precisas basadas en lo que dice su palabra para ti.